Buen día. Dentro de la programación de capacitaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Agroespacios, damos la bienvenida a la capacitación de comunicación asertiva como parte de los elementos que tenemos para formación de nuestros colaboradores. A lo largo de esta capacitación abordaremos diversos temas eh, que nos permitirán tener esa claridad de lo que corresponde a la comunicación asertiva. El objetivo que vamos a abordar para esta capacitación es dar a conocer aquellos elementos claves de comunicación aplicada a estos espacios laborales y personales donde desarrollamos las actividades en agroespacios, así como permitirnos otorgarles algunos elementos que permitirán mejorar esa comunicación entre los colaboradores. En función de estos objetivos, es preciso que podamos abordar qué es la comunicación. Si bien es cierto, constantemente nos comunicamos, existen diversas formas de comunicación. A veces no tenemos esa claridad en qué es la comunicación. Entonces, es una parte fundamental para que podamos hablar de la asertividad de nuestra comunicación, comprendiendo que la comunicación es un proceso donde interactúan una o varias personas y nos permite expresar afectos, sentimientos, ideas, actuaciones, es decir, que la comunicación es un proceso de intercambio donde podemos moldear de una u otra forma una actitud, una postura o podemos transmitir lo que sentimos, lo que conocemos o lo que experimentamos a lo largo de la conducta de nuestro diario vivir, a lo largo de nuestra formación académica, de nuestra experiencia de trabajo y es ese intercambio de ideas lo que nos permite que exista comunicación. También se trata de un hilo conductor en el cual no solo integramos palabras, también integramos gestos, integramos movimientos, es decir, que el gran elemento de comunicación nos permite tener ese intercambio entre las personas y saber que no solo con las palabras nos comunicamos, sino también con nuestra postura, con nuestros gestos, con la manera en que entonamos la conversación, la manera en que transmitimos información. Es por ello que no solo hablando nos comunicamos. Esto es un claro ejemplo de lo que sucede con las personas que tienen algún tipo de condición de discapacidad, por ejemplo, en habla, que logran comunicarse de otras formas, bien sea escritas o gestuales, y generan esos intercambios de comunicación. Para que exista un proceso de comunicación efectivo, debemos considerar que la comunicación tiene algunos componentes. Entonces, siempre nos hablaban de que existía un emisor, un medio o un canal y un receptor y que a través de ello viajaba el famoso mensaje. Para que exista una comunicación debemos tener presente eso. Los emisores seremos estas personas que estamos transmitiendo o quien emitimos el mensaje. El medio o el canal de comunicación es el medio, valga la redundancia, a través del cual comunicamos el mensaje, el que lo transmite y permite que llegue a a nuestro receptor, que es quien recibe ese mensaje. Cuando tenemos emisor, canal, receptor, podemos comunicar el mensaje y lo que hacemos es recibirlo, procesarlo y actuar frente a la información que recibimos con relación a la comunicación. Es por ello que dependiendo el medio y el mensaje que utilicemos, pueden crearse algunas barreras comunicativas que son aquellas que debemos empezar a despejar y lograr que exista realmente un adecuado canal de comunicación en la asertividad que estamos buscando. Resulta que dependiendo de los diferentes elementos de nuestro cuerpo o de los medios a través de los cuales comuniquemos el mensaje, la comunicación genera un efecto
frente a nuestro receptor. Y existen estudios en el cual nos demuestran que cuando estamos en un lenguaje verbal, la efectividad de la comunicación, es decir, lo que nos logran entender, puede ocupar el 7% de la comprensión del mensaje. Mientras que cuando hacemos una comunicación no verbal, es decir, de una manera un poco más gestual o corporal, y esa información es inconsciente, es decir, que no solo estamos pendientes de las palabras que nos están diciendo, sino de la manera como nos las comunican, encontramos que ese efecto de la comunicación ocupa el 93% del efecto, es decir, que en un 55% el lenguaje corresponde a un lenguaje corporal, el 38% corresponde al tono de la voz que usemos para transmitir el mensaje y el 7% a lo que nuestro lenguaje está procesando. Eso nos da un 100% de nuestra comunicación. Es decir, que quizás los gestos, la postura, la manera, el tono que usemos de voz va a influir sustancialmente en ese mensaje y en esa recepción de comunicación. Asimismo, si somos visuales, el 80% de nuestra visión está capturando el efecto de la comunicación y esto lo podemos ver bastante aterrizados en situaciones, por ejemplo, cuando vamos por la calle y observamos vallas comunicativas, cuando a través de la visión identificamos algún tipo de señal, de indicación y muchas veces es mucho más fácil poderla capturar, que nuestro cerebro la procese y que entendamos el mensaje. Es la misma situación que le pasa a los conductores que tienen esa habilidad de que ya uno no lee la señal completa, sino con el pictograma ya el cerebro procesa cuál es el mensaje que está transmitiendo. Si nosotros vamos transitando por la calle y observamos una señal de tránsito de color rojo, automáticamente procesamos de que se trata de una prohibición o de una alerta. Si observamos dentro de nuestras áreas de trabajo una cinta de color amarillo y negro, posiblemente estamos procesando que nos están dando un límite o una prohibición o nos están demarcando hasta dónde podemos llegar y simplemente con la visión estamos haciendo ese efecto de comunicación. También lo tenemos de manera auditiva y eso solo genera el 16%. Por eso a veces decimos que oímos, pero no escuchamos. Cuando oímos, simplemente estamos recibiendo una cantidad de información, pero nuestro cerebro y nuestro entendimiento no lo está procesando. Pero cuando escuchamos, estamos prestando full atención a lo que nos dicen y comprendemos con claridad el mensaje complementado con el resto de comunicación verbal y la comunicación corporal. Hay otros elementos de la comunicación que también entran aquí a jugar un papel importante y son nuestros otros sentidos. El olfato, el tacto pueden tener una percepción de comunicación hasta del 1,5% del mensaje, mientras que el gusto puede tener un porcentaje del 1%. Cuando sumamos todos estos elementos y sabemos que nuestro cuerpo es un elemento integral que percibe el mensaje y lo comprende, estamos teniendo claridad de que la comunicación está teniendo un efecto entre nosotros. Ahora bien, existen estilos de comunicación y estos son los elementos que debemos considerar asertivamente cuando estamos en nuestros espacios laborales y personales. No todos nos comunicamos de la misma manera y esto no significa que lo hagamos mejor o peor que otros, simplemente existen estilos de comunicación. Podemos encontrar en primera instancia lo que corresponde a la comunicación pasiva o la pasividad en la comunicación. Este tipo o este estilo de comunicación se asocia mucho a personas que no quieren mostrar sus pensamientos o sus sentimientos porque temen que los van a rechazar o que no los van a comprender, es decir, se ensimisman y dejan de comunicarse o incluso dejan de manifestar lo que piensan o lo que consideran con respecto a una situación.
eh, consideran que sus ideas no van a ser tenidas en cuenta y son tan tranquilos que son esas personas que a veces uno dice no opinan. Y quizás ese no opinar esté directamente relacionado a que pueden sentir un rechazo o una incomprensión del mensaje que quieren transmitir. Asimismo, encontramos estilos de comunicación como de un estilo mucho más agresivo. Esto se sitúa en polo opuesto a la pasividad, es decir, son esas personas que todo el tiempo sobrevaloran su opinión, rápidamente exaltan lo que quieren comentar, incluso la manera en que se comunican es bastante rápida, hablan muy fluido y muchas veces siente uno que están siendo un poco agresivos, como lo menciona la palabra por su tono de voz, por los movimientos que realizan, por la manera como comunican el mensaje eh, y logran obviar lo que otras personas están pensando, incluso las opacan. Y son personas que tienen que trabajar en ese estilo de comunicación porque terminan siendo un poco complejas de manejar dentro de las organizaciones y aunque no es algo que posiblemente se esté haciendo a propósito, sí está generando algún tipo de elemento no tan asertivo dentro de la organización. Por último, tenemos el estilo de comunicación asertiva, que es la que estamos abordando en esta capacitación. Este estilo de comunicación es el que buscamos que nuestros colaboradores en agroespacios logremos desarrollar. Y es un estilo de comunicación abierto, donde tenemos en cuenta las opiniones ajenas, donde todos tenemos la posibilidad de participar, de expresarnos, de comentar lo que consideramos pertinente frente a una temática, la importancia que tiene la comunicación de cada uno de ustedes, los aportes que realicen frente a una situación puntual, estar abiertos, tener la mente abierta y respetando las ideas de los demás es lo que nos permite tener ese estilo de comunicación asertiva, es decir, debemos estar considerando las posturas de nuestros compañeros y eso no significa que debamos coincidir con su opinión, pero el respetarla significa que estamos siendo un poco más asertivos en nuestra comunicación. ¿Y qué es ser ese elemento asertivo? ¿Qué significa la asertividad dentro de nuestra comunicación? Pues es la capacidad que todos tenemos para sentir y pensar de forma adecuada sin que ello nos genere un elemento de culpabilidad frente a los demás o frente a nosotros mismos. Es un elemento de respeto, es un elemento que nos permite expresarnos de manera adecuada y nos permite llevar una conducta de pensamiento mucho más apropiada para los ambientes en los que nos movemos y es el derecho a poder decir lo que sentimos y pensamos sin necesidad de agredir ni de ser agredido. Esa asertividad nos permite, dentro de nuestros espacios laborales y dentro de todo lo que nosotros nos movemos en los espacios extralaborales, poder comunicarnos con nuestros interlocutores en términos de respeto y sin necesidad de ser agresivos. Es allí donde nace este concepto de comunicación asertiva, que es una forma de expresión consciente. Cuando yo soy asertivo, pienso antes de hablar, soy congruente y claro con lo que digo y soy muy equilibrado en el mensaje que quiero transmitir, en las ideas que quiero expresar y en los sentimientos y formas en las cuales hago estas expresiones, sin llegar a perjudicar a nadie, sin herirlo, sin entrar en conflictos con otras personas, mostrando esa autoconfianza que me genera el manejar mis emociones y el tener esa capacidad de pensar antes de hablar. Es una respuesta oportuna y directa a una situación. Se basa en la honestidad. Es un comportamiento personal que me permite estar en ese punto medio entre lo pasivo y lo agresivo. Es ser asertivos. Es no estar en ninguno de los dos extremos. Es ser sensato, pensar y actuar adecuadamente, ser congruente
cómo pienso, cómo hablo y cómo actúo. La comunicación asertiva genera una cantidad de bondades dentro de las personas que les permite tener mucha más tranquilidad en las formas en que se comunican y nos permite desarrollar habilidades como la inteligencia emocional que nos permite de igual forma manejar los conflictos interpersonales y esto surge de manera espontánea y natural y está muy arraigada a esas creencias y sentimientos que todos tenemos de forma diversa y que simplemente nos hace diferentes, pero capaces de convivir en comunidad. Cuando tenemos una comunicación asertiva dentro de nuestros espacios laborales, pues logramos bajar situaciones como agresividad, inseguridad, frustraciones, porque en ocasiones dejamos de lado lo que sienten los demás por imponer nuestro concepto y esto nos puede llevar a elementos cerrados dentro de la comunicación. Hablemos un poco de los beneficios de la comunicación asertiva. Dentro de los equipos de trabajo, algunos de esos beneficios o esas bondades que encontramos dentro de la comunicación asertiva están asociadas a que aprendemos a manejar la comunicación y también adquirimos habilidades que nos permiten expresarnos de manera sincera, con respeto, exponiendo nuestro punto de vista y exponerlo no significa imponerlo, sino generar la participación para mejorar nuestras relaciones con compañeros y personas externas. Cuando aprendemos esa comunicación asertiva, estamos haciendo uso de nuestra inteligencia y eso es algo invaluable en cualquier ser humano. Y aprendemos técnicas para comunicarnos con respeto. Esto no solo nos va a beneficiar en nuestro ámbito laboral, sino en nuestro ámbito personal. Va a permitir que seamos mejor escuchados, que seamos tenidos en cuenta, que podamos mejorar con ideas que aporten al beneficio no solo personal, sino de nuestra compañía. Permite que generemos elementos de liderazgo que realmente podamos participar de una manera muy activa en los diferentes elementos que nos tiene nuestra compañía como elementos de intervención para la gestión. Frente a la comunicación asertiva, también tenemos algunos elementos o algunas técnicas verbales que les traemos a colación para que ustedes las tengan en cuenta y puedan empezar a tomar algunas de estas técnicas de acuerdo a la situación que ustedes estén abordando y que requiera de su intervención frente a la comunicación asertiva. La primera técnica es conocida como disco rayado y hay que tener especial cuidado con esta técnica y consiste en repetir muchas veces la frase o la idea que quiero transmitir buscando que mi interlocutor o mi receptor de mensaje la entienda claramente. Eh, es decir, repetir y repetir nuestra idea hasta que logremos el objetivo, que es que sea comprendida. Creo que esto coloquialmente en nuestros hogares lo utilizamos, parece un disco rayado cuando la mamá empieza a darnos la misma cantaleta. Hijo, que hagas tal cosa, hijo, que hagas tal cosa. En nuestra organización puede llegar a suceder este tipo o podemos hacer uso de esta técnica de comunicación verbal cuando necesitamos que retengamos el mensaje. Por ejemplo, usa los elementos de protección personal, eh, trabaja de manera segura en los equipos y maquinaria que tenemos, no hagas chistes pesados en tu área de trabajo y cuando repetimos, a nuestro interlocutor se le va quedando el mensaje y esto ayuda a que tengamos una mejor comunicación. De igual forma, tenemos una técnica verbal asertiva llamada banco de niebla. Entonces, cuando tenemos esta técnica, lo que busca es que reconozcamos o que nuestro interlocutor comprenda que estamos de acuerdo en algunas de las situaciones que él menciona sin dejar de lado la posición que nosotros tenemos. Es decir,
yo estoy de acuerdo con, pero también considero X situación. Entonces ese banco de niebla está muy enfocado a eso. ¿Cómo le puedo dar razón a mi interlocutor sin dejar de lado mi postura y sin llegar a imponer lo que yo pienso? Cuando usamos esta técnica asertiva, lo que buscamos es hacer un elemento de diálogo y de concertación, es decir, que lleguemos a un punto medio frente a la situación que estamos conversando. Tenemos la asertividad positiva y es cuando buscamos resaltar todo lo bueno y valioso que hay de los demás y de esta manera reconocemos que una persona está dando buenas ideas, que está generando un buen intercambio, que está aportando al mejoramiento y esa asertividad positiva que me destaca las cosas buenas que hacen mis colaboradores es una técnica verbal que fortalece la confianza de todos. También tenemos la aserción negativa. Y esta técnica verbal se utiliza cuando afrontamos una crítica de forma consciente. Es decir, que aunque nos estén diciendo que algo no está tan bien, lo tomamos de buena forma. Sabemos que nos están criticando y que esa crítica puede tener algo de razón. Por lo tanto, buscamos que podamos aceptar esa crítica de la mejor manera y seamos asertivos en la respuesta que demos a la crítica. Y finalmente tenemos la asertividad confrontativa. Y esta nos resulta muy útil cuando estamos en contradicción entre las palabras y los hechos. A veces nos dicen una cosa, pero el hacer es completamente diferente. Entonces, cuando tenemos que confrontar de manera asertiva, a usted me dijo que no usara la máquina si no sabía operarla. Entonces, ¿por qué ahora debo usarla si yo no la sé usar? Entonces, confrontar lo que se dice con lo que se hace es una técnica verbal asertiva que se llama asertividad confrontativa y nos puede ser de gran utilidad dentro de las organizaciones. Entonces, todas estas técnicas, comprender qué es la comunicación asertiva, hacer una buena aplicación de las técnicas y estar siempre de mente abierta para poder realizar una buena comunicación, una buena asertividad, nos permitirá mejorar esas relaciones interpersonales y esas relaciones entre compañeros para que aprendamos y desarrollemos nuestra inteligencia emocional de tal forma que podamos y tengamos la capacidad de negociar, de afrontar nuestras condiciones, de poder ser conscientes de que cometemos errores, debemos asumir nuestros errores y que es muy sencillo y es mucho más apropiado cuando nos los hacen ver de una manera asertiva. Ya para finalizar, vamos a compartir un pequeño video en el cual podemos hacer un análisis crítico de lo que corresponde a la comunicación asertiva.
Bueno, esto era lo que queríamos socializar frente a este tema tan importante, la comunicación asertiva. Esperamos puedan aplicar estos conocimientos a sus ámbitos laborales y personales. Agradecemos la atención.